Noticias 22, qué gusto estar con Rafael García Villegas, qué gusto estar con Laura Regis. Hola Laura, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Un programa muy variado y arrancamos. Vamos a iniciar con una noticia muy lamentable. Una de las grandes presencias de la plástica mexicana, aunque venía de Nueva York, alcanza la inmortalidad el sábado pasado. Philippe Bragar, vamos a estar platicando acerca de este creador plástico. Vamos a platicar también con Alberto Ruiz Sánchez, quien pues, este año ha estado muy festejado, muy homenajeado y de manera merecida, desde luego. Premio Nacional de Literatura, vamos a estar platicando de este reconocimiento y además, ¿qué sucede con las artes circenses en México? Los acróbatas, los saltimbanquis, ¿dónde se forman? Hay un lugar que vamos a visitar, van a ver qué sitio, yo creo que les van a dar ganas de dedicarse a esto a cualquier edad, no importa. Pues, bueno. a mí me encantaría, ¿no? Imagínate. Igual es todavía divertido, podemos ¿no? entrar. A ver si nos admiten. Es mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Yo creo que Bueno, yo lo decía, Rafa, este fin de semana perdimos a una importante figura de la plástica nacional que llegó de Nueva York. y hizo de nuestro país su hogar. Philippe Bragar, el hombre que nos enseñó a pintar con el alma, tenía 92 años de edad. De Philippe Bragar se puede decir que gustó tanto de la abstracción como de la figuración, pero la suya fue una técnica elemental patentada desde el alma: dibujar con los ojos cerrados. Nació el 10 de mayo de 1925 en la ciudad de Nueva York y por más de 6 décadas usó sus ojos, sus manos, pero sobre todo su corazón, como solía decir, para forjar una notable carrera en las artes plásticas. Luego de realizar su servicio militar en plena Segunda Guerra Mundial, llegó a México para quedarse, porque cuando decidió que su vida estaría consagrada al arte, había decidido también que solo lo haría posible en estas tierras que abrazó con cariño, un cariño que le fue bien correspondido. Aquí manufacturó más de 3,000 obras, aunque en palabras de su hijo Víctor Bragar, su cuerpo de obra es aún mayor, tan solo sus dibujos llegan a 10,000. Color, trazo, figura, todo era importante y cada uno tuvo su lugar dentro de su obra, pero de todas las cosas dispuestas en el mundo para ser representadas, nada había que lo fascinara más que las personas. En su obra abundan los rostros, signo inequívoco de diversidad. Aquel hombre de mirada afable y que se mantuvo lúcido y con gran sentido del humor hasta el último día, arribó a México para estudiar en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda de 1954 a 1959. Todos los días durante su formación, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, dibujó sin mirar el papel. Después de 20, 30 o 50 dibujos, se animaba a hacer uno viendo su modelo. Su pintura era una afrenta al miedo de sentir y ver. Era de la idea de que cualquier persona puede pintar y dibujar, solo necesita al principio un buen guía. Él tuvo en Quimón Nicolaides a un maestro, fue agradecido discípulo de Raúl Anguiano y admirador confeso de Vasily Kandinsky. El 13 de mayo de 2015, 3 días después de cumplir 90 años, el INBA le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Unos días después lo celebró entre colegas, amigos y discípulos reunidos por el puro gusto de pintar. Ese día, Alberto Castro Leñero y Alejandro Arango señalaron que además de traer la escuela neoyorquina a nuestro país, su legado trasciende a diversas generaciones de creadores, quienes, gracias a su ejemplo, tuvieron a bien recordar que el arte es un acto de libertad. A los 92 años de edad, Philippe Bragar, el pintor que no necesitó de la vista para expresarse desde el alma, ha cerrado los ojos para ya no abrirlos más. Quienes aún podemos mirar su obra, descubramos que su mejor y más apasionante pintura son los trazos de una vida dedicada al arte. Pues un abrazo a sus familiares y amigos. Un recuerdo, por supuesto, al maestro Philippe Bragar, quien además era una entrañable persona siempre encantadora, amable, siempre abierto a una conversación y bueno, gran legado el que nos deja y por supuesto también hay que
que este sea un pretexto para revisitar su obra y reconocer su trabajo. Ojalá que pronto podamos ver una muestra importante, grande, para, como tú dices, Rafa, tenerlo muy presente. Y vamos a dar vuelta a la hoja. Desde que arribó a México procedente de España hace ya 70 años, Óscar de Buen ha contribuido a la construcción del paisaje moderno de la capital, trabajando en conjunto con algunos de los mejores arquitectos que ha visto nuestro país. Por esto y por mucho más, esta noche recibe la medalla Bellas Artes. Gracias a las soluciones estructurales del ingeniero Óscar de Buen, mucha de la arquitectura de infinidad de profesionistas del siglo XX mexicano, arquitectos, se han visto enriquecidas. Nacido en Madrid, España, Óscar de Buen llegó a México huyendo de la dictadura franquista. En nuestro país ha realizado su amplísima obra, lo que le valió la entrega de la Medalla Bellas Artes de Arquitectura. Yo traería a cuenta, por ejemplo, el paraguas del Museo de Antropología, el paraguas central en el patio del Museo de Antropología. Esa es una solución arquitectónica de don Pedro Ramírez Vázquez. Casi toda la obra de don Pedro Ramírez Vázquez la calculó el ingeniero de Buen. Lo que ahora conocemos como el edificio Prisma, pero muchos años fue la Lotería Nacional, en Juárez y Reforma. Sí. Bueno, esa es una estructura que en toda la planta en triángulo va por fuera, de manera a dejar las plantas libres, ¿sí? Esto es una novedad en una geometría de este tipo. Y la gran singularidad de ese edificio es que las losas superiores funcionan como diafragma para que el edificio no se deforme. Encontramos otras soluciones de ingeniería de Óscar de Buen en construcciones como el Estadio Azteca, el Palacio de los Deportes y el Museo Sumaya, entre otros, y recientemente la torre de BBVA Bancomer. Él se mantiene en activo, va a su despacho, es un viejo fantástico, que puedes hablar con él de novelas. ¿Qué está usted leyendo ahora, Javier? No, pues estoy leyendo a Padura. Ah, no, sí me gustó, no me gustó. Es un viejo impresionantemente joven. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, parte de nuestras herencias, hace un momento hablábamos de un hombre que llegó de los Estados Unidos, de España. También tenemos este legado importante. Y además reflexionar que cuando se habla del paisaje urbano y de esta necesidad de ser mucho más allá de arte, algo que sea fácil de habitar, de ser sustentable y convivir con el medio ambiente, también tiene que ver mucho con la ingeniería, no solo con la arquitectura. Mucho hemos hablado y referido de los grandes arquitectos que han construido la Ciudad de México, pero detrás de ellos también debe haber un ingeniero que permita llevar a cabo y a buen término estos grandes proyectos. Efectivamente. Y bueno, les comentamos que el Museo León Trotsky continúa la conmemoración por el centenario de la Revolución Bolchevique. Como si se tratara de 4 postales que van dirigidos a un amigo, el curador Sergio Raúl Arroyo diseñó la exposición Rojos, a 100 años de la Revolución Rusa, la muestra que da cuenta del impacto que tuvo este movimiento en la sociedad mexicana. Yo creo que hay algunas cosas muy visibles. Una, primero, que está en el terreno de la política, donde hay cosas que derivan incluso de la propia Constitución de 1917, pero que se refuerzan con el pensamiento socialista. Por ejemplo, el reparto agrario, que se da en una esfera muy intensa, cosas que derivan del artículo 123, como es la protección a los trabajadores, las protecciones laborales, y justo en este ámbito se forman algunos de los primeros grupos que inciden en el socialismo. El surgimiento del Partido Comunista Mexicano, que tomó ideología marxista-leninista, así como la educación pública, laica y gratuita que ofrece la Constitución de 1917 y el nacionalismo, fueron potencializados por el mismo principio. El ambiente de la exposición fue tomado del suprematismo, un movimiento artístico que se enfocó en las formas geométricas y que en México impactó fuertemente en el diseño editorial y en el taller de gráfica popular. Los diseños, la forma de abordar la perspectiva
plástica de esta época es extraordinaria. Creo que es uno de los grandes momentos de la plástica mexicana. Hay un remate interesante en la exposición que se refiere a 5 personajes rusos que tuvieron presencia en México, que son, desde luego, Eisenstein, Sergei Eisenstein, que vino a filmar Que Viva México y que tiene de México, genera un cambio también en su visión de las cosas. Mayakovsky, que llega a México, tiene una visita muy corta, viene y va, damos cuenta de un poema que es muy bello, Trópicos. Alejandra Kollontai, que es la primera embajadora en la historia, que es además, ocupa un cargo también como embajadora en México, que es acusada de infiltración también en algún momento, tiene una tensión muy fuerte, una tensión política, ella tiene que retirarse, pero es la experiencia mexicana también resulta muy importante para lo que va a ser su visión de las cosas. Víctor Serge, que es otro expulsado, digamos, del mundo soviético y que encuentra en México la última etapa de su vida. Exposición lo que da cuenta es un poco de esta historia, es una saga muy interesante que no siempre se cuenta de la historia mexicana y que creo que es fundamental para entender mucho de lo que somos también nosotros hoy día. Noticias 22, Óscar Cortés. Es un trabajo que yo creo que vale la pena revisar. Indiscutiblemente. Y antes de la pausa, les comentamos que la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, firmaron un convenio de colaboración para desarrollar el programa Arte, Ciencia y Tecnología, una iniciativa, Laura, que abarca 3 ejes de acción. Sí, son 3 ejes estratégicos, son estímulos a proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios, desarrollo artístico, académico y divulgación. Y algunas actividades programadas dentro de este acuerdo son la convocatoria de producción, investigación y divulgación del programa Arte, Ciencia y Tecnología. Una exposición sobre evolución y el espacio en el Centro de Cultura Digital, la celebración de diálogos con artistas e investigadores mexicanos y suizos y la creación de una red de colaboración México-Austria, un programa internacional que abraza y que impulsa la cultura, la tecnología y sobre todo el intercambio de ideas necesario para un mundo mejor, para un mundo con mayor entendimiento. Efectivamente, es un programa ambicioso, vamos a darle seguimiento y por lo pronto, la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22 y como les hemos venido informando, inclusive nos ha acompañado un par de ocasiones en el estudio a lo largo de 2017. Este ha sido un año lleno de plácemes para Alberto Ruiz Sánchez. Se cumplieron 30 años de su emblemática novela Los Nombres del Aire, recibió el homenaje al bibliófilo en la Feria del Libro de Guadalajara y recientemente rubrica el año con la obtención del Premio Nacional de Artes y Literatura y este es su sentir. Para Alberto Ruiz Sánchez, los premios son excesos que implican un máximo de rigor en la labor profesional. El escritor y editor mexicano con más de 30 años de trayectoria recibirá el Premio Nacional de Artes y Literatura 2017 en la categoría de Lingüística y Literatura. La obligación de pensarme como siempre me he pensado, como un artesano que hace en cada libro lo mejor que puede hacer en ese momento, sigue siendo primordial. Y que la búsqueda de una forma que se adecúe al contenido que quiero contar sigue siendo una búsqueda importante, por más experimental que sea, por más que parezca alejarte del público por ser una búsqueda más refinada y exhaustiva, hay que hacerla. Hay que pensar siempre en lo mejor que uno puede hacer. El autor de títulos como El Quinteto de Mogador, Los Nombres del Aire, Luz de Colibrí y Los Sueños de la Serpiente, así como editor de la revista Artes de México y quien recibió el homenaje al bibliófilo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, toma a la poesía como la base de su literatura y al olvido como recurso crítico de la memoria oficial de un país. Eso implica, para mí, no solamente ver hacia el pasado, no solamente ver lo que he hecho, sino a partir de lo que he hecho, hacia dónde voy. Y ahí el momento, digamos, de mi trayectoria es la novela que acabo de sacar y que se llama Los Sueños de la Serpiente. Para mí este es el punto de vista
de mirar hacia adelante, porque la novela me está ofreciendo la base para seguir explorando lo que yo siempre he hecho, que es dimensiones humanas que solo la poesía y la novela pueden penetrar. Yo pienso que la memoria, y eso lo ha explicado muy bien David Reef, no siempre es positiva, en el sentido de que cuando se vuelve una ideología oficial, casi una mentira, se vuelve algo negativo. Y entonces el olvido es el recurso crítico. Olvidarse de la historia oficial nos ayudaría mucho, ¿no? Noticias 22, Karen Rivera. Muchas felicidades a nuestro queridísimo Alberto Ruiz. Oye, y grandes reflexiones a propósito del olvido, no solo de la historia oficial, como dice Alberto, sino también el olvido, visto desde cualquier perspectiva, puede ser un gran castigo o un gran avance también para seguir adelante. Efectivamente, a veces es necesario. Es necesario a veces el olvido. Depende de la circunstancia. Antes de que nos gane la memoria. ¿Qué más tenemos, Laura? Bueno, pues fíjense que Paola Tinoco ha reunido en un libro a varios autores que van en el número 3, o más bien ven en el número 3 un signo de buena fortuna. ¿Ustedes qué piensan de esto? Vamos a ver. Estaba un poco ligado a la respuesta de la gente ante otra antología que hice para la editorial Cali Arena que era sobre cuentos perversos. Y que cuando tú hablas de perversión, pues siempre entra el toque erótico, que la gente le imprime una carga sexual, cuando en realidad no lo es, ¿no? Pervertir las cosas es trastocarlas. Con la premisa de escribir sobre tríos, 11 autores, entre mexicanos, españoles, un venezolano y una chilena, se reúnen bajo la mirada de Paola Tinoco, editora y escritora, en este volumen publicado por Anagrama. Tratando de jugar con esos 3 elementos para una historia, se dieron cuenta que en efecto no era solamente algo sexual, sino que podían ser 3 músicos panzones, pero 3 personas enloquecidas por un mismo tema, o por ejemplo, como en el caso del cuento de Alberto Chimal, que me encanta, 3 macabros personajes que cuidan la entrada a la calle de los muertos. Pues a todos ellos ya los había leído, algunos más de 2 o 3 libros. Solamente hay una persona de quien no había leído absolutamente nada y aún así me conquistó su historia, y es la de Mariana H. Aunque en tríos hay relatos de autores de distintas generaciones, no fue este un criterio principal de Paola Tinoco para la selección. Las generaciones no, como la riqueza del español hablado en otros países de América Latina. Me gusta mucho cómo habla, por ejemplo, Alberto Barrera cuando cuenta, que le puedes entender perfectamente todo lo que dice, pero tiene ese pequeño tinte por aquí y por allí, ¿no? Que nos recuerda que él pues no habla un español mexicano, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con Isabel Mellado. Trío se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tendrá otra presentación el 18 de enero en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues vamos a descubrir seguramente algunos autores como los que mencionaba Paola Tinoco. ¿Quién va a pervertir el término? Nadie. Nadie había pensado en otra cosa. Cuando escuchamos tríos, yo de inmediatamente pensé en 3 tristes tigres tragando trigo en un trigal. Efectivamente, o tríos, o los 3 diamantes. O los 3 haces, o los panchos. Los ¿sí? haces. Nadie pensó otra cosa. Y en otros temas, ni confabuladas, la noche y la niebla pueden ocultar la verdad. A partir de una investigación sobre las desapariciones forzadas en México, en torno al caso Ayotzinapa, el dramaturgo Jaime Chabot escribió en 2014 Noche y Niebla, un grito o 43. Entrevistas con familiares de personas desaparecidas fueron parte del material que nutre la dramaturgia que, a decir del autor, no es una calca de la realidad, pues mezcla 2 ejes narrativos. Uno de ellos, el del caso de María Herrera, luchadora social, que tiene a 3 hijos desaparecidos. Noche y Niebla es un homenaje a María Herrera, pero también está inspirada y basada en otro hecho que relata el periodista Federico Mastrogiovanni en su libro Ni vivos ni muertos,
sobre un chico desaparecido en Morelos, que lo desaparecen 2 veces, que primero lo levantan, se lo llevan a Chilpancingo a una casa de seguridad, lo torturan, etcétera, logra escaparse en calzoncillos, llega a la policía, al MP de Chilpancingo, habla a sus padres para que vayan por él, y cuando llegan los padres no está otra vez. Me quedé y lloré, porque me lo pudieron haber matado. Noche y Niebla toma su nombre de un decreto realizado por Adolfo Hitler el 7 de diciembre de 1939 y mediante el cual ordenaba a sus operadores mantener los cuerpos de las víctimas desaparecidos como una estrategia de mermar los ánimos de los enemigos del régimen. Pásame con alguien para que me dé la dirección. Lo que quisimos es, al exponerlo, tratar de decir, no podemos caer en la ausencia. Es decir, tenemos que seguir viviendo, tenemos a un hermano, a una madre, a una familia a nuestro alrededor, cerca de nosotros, que no podemos ni debemos olvidar. Tenemos una pérdida, pero tenemos muchas cosas más. Que lo auxiliaran, me dijeron que sí. El director Fernando Santiago acompañó al autor en la escritura de la pieza, cuya estructura es particular. Es una mixtura entre lo dramático y lo narrativo, ¿no? Yo quise jugar mucho con esta tendencia de la escritura para teatro que tiene que ver mucho con narrativizar en tiempo presente y a la vez mezclar con escenas eminentemente dramáticas, lo que entendemos por estrictamente dramático. Noche y Niebla aparece en la colección Cuadernos de Repertorio de la Compañía Nacional de Teatro. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ay, bueno, de esos casos que sí vale la pena, que son emblemáticos de lo que puede ocurrir en muchas zonas de nuestro país y que el teatro cada vez, yo creo que Rafa tiene más esta capacidad de respuesta, de acercarse, digamos, a la documentación de la realidad inmediata. No, bueno, y hablas de nuestro país, pero también es una cuestión genérica, son de estas obras que no pierden vigencia a pesar del tiempo y a pesar de las geografías, y que ahí está manifiesto en la escena, como bien refieres, la necesidad de hacer este grito, este llamado a través o por medio del arte para incentivar la reflexión del auditorio en general. Sí, y fíjense que a diferencia en otros temas de quienes aseguran que los videojuegos incitan a la violencia, la periodista Lidia Cacho opina que pueden servir como una herramienta para combatirla. Vamos a ver cómo. A mí de niña, mi madre, mi padre, mis abuelos me recordaron que yo era una niña valiente, que yo era una niña fuerte y que tenía derechos. Y que la violencia es una elección que tomas todos los días, ¿no? Si quieres o no ejercerla. Lidia Cacho no ha dejado ir a esa niña valiente que fue. Por eso sigue escribiendo para los niños. En su más reciente libro, Ciberespías al Rescate, la periodista y activista propone a la comunidad que se establece entre los niños cuando juegan videojuegos como una respuesta a la violencia. Me metí a investigar, yo ya tenía un buen rato jugando algunos juegos, confieso. Soy una rookie gamer, ni siquiera retro gamer. Los retro gamers tienen 40, yo ya tengo 54, así que soy rookie gamer. Pero ya había empezado a jugar algunos y de pronto me metí a profundidad en todo este tema de si son o no, en este debate si son o no peligrosos, si vuelven más violentos a los chicos. La mayoría de los buenos juegos, de los mejores juegos de videojuegos son colaborativos. Y hay todo un proceso en el que tienes que aprender a confiar en los demás, es decir, hay como capas y capas y capas de aprendizaje en los videojuegos. Y bueno, me metí a fondo y acabé escribiéndolo. Decidí hacer en honor a un niño que conocí en la vida real también, víctima de violencia, y un poco para ponerlo ahí como valiente, pero también en el entorno de los gamers. Las personas adultas tienen muchísimos prejuicios con los videojuegos, sí, ¿no? Sí. Pero por otro lado se los compramos a los niños y las niñas. Ciberespías al Rescate también reta a los adultos a dejar de ser esos seres grises, como los perciben los niños que Lidia ha entrevistado, y a parecerse más a los amorosos padres de Miriam, una de las heroínas de La Pandilla. Noticias 22, Irma Gallo. Uy, no, pues imagínate, yo soy de los tiempos del Pac-Man.
Eso no incentivaba la violencia. No, nada. Te comías a los fantasmitas. Efectivamente. No, pero es una reflexión que ha estado vigente y presente, y no solo con los videojuegos, inclusive con las películas o con los juegos de estas pistolitas que se regalan, ya sea de agua, de dardos en Navidad, también incentiva o motiva la reflexión en torno a si esto de alguna manera es una válvula de escape para los jóvenes o está haciendo apología de la violencia. Y está ahí el tema y el libro de Lidia para reflexionar al respecto. Nos vamos a un breve corte. Bueno, nos vamos a platicar de pues esto que hacemos, de acróbatas, de saltimbanquis, de payasitos. El hogar de las artes circenses en nuestro país, un espacio que tiene sede en Santa María Nativitas, Laura, y donde prácticamente no hay límites. ¿Será? Para la destreza humana. Quiero ver eso. Las artes circenses toman forma durante la Edad Media. Malabaristas, trapecistas y acróbatas fueron conocidos como saltimbanquis, considerados misteriosos personajes que viajaban de ciudad en ciudad para mostrar sus habilidades y conocer el mundo. El circo tradicional conserva en la pista la reminiscencia de la plaza pública, que como bien mencionas, pues es donde nace el espectáculo, es popular, no tiene dramaturgia. Es aleatorio, de pronto aparece el trapecista, de pronto el malabarista, pero no tiene una dramaturgia, ¿no? Después de 146 años de actividad, en mayo pasado cerró Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus, circo que tenía una universidad de payasos donde Aguilar se graduó en 1996 y comenzó su carrera. Era un circo muy tradicional, con 14 elefantes, 12 tigres y 260 artistas viajando. Toda esta evolución que tiene el circo, pues ya en los 2000 ya se habla con mucha energía del circo contemporáneo, aunque se viene haciendo, pues desde los 60 ya hablábamos de circo contemporáneo. Sin duda esta década, al menos en México, es cuando fragua, es cuando ya las compañías se consideran compañías de circo. Todavía teníamos esta necesidad, empezando el 2000, de ponerle circo con K, ¿no? Como para separarnos un poco, para hacer distancia del circo tradicional, y deja de ser necesario, toda vez que pues se borra esa línea y ya no es necesario ni siquiera decirle a la gente si es teatro o es circo. La Circasa es un espacio cultural ubicado en Santa María Nativitas, municipio de Aculco, Estado de México. Es una residencia artística en donde sus fundadores, profesionales del circo y la educación, han decidido entregarse al proyecto de difundir la cultura y reforzar con ella el tejido social en su comunidad. El origen de este espacio es una escuela de circo. Como el circo es un lugar, es un crisol de muchas artes, de muchas técnicas, pues hemos dado aquí talleres hasta de cartas de amor, donde hacemos papel artesanal. Entonces el circo está abierto a todo eso, ¿no? Nuestros programas de mano nos interesa que estén hechos en papel artesanal que nosotros mismos procesamos aquí o serigrafiamos aquí. Y eso pues sí atrae la atención de nuestros vecinos. Y hemos abierto talleres al público en general. Yo hago aéreos, es mi especialidad, hago telas, trapecio, que es esta cosa en la que estoy subida, y aro. Realmente me especializo más en la tela. Tenemos también la fortuna de que está muy bien ubicado el pueblo de Aculco, es un pueblo mágico, es un pueblo con encanto y tiene todas estas certificaciones que son muy atractivas para los habitantes de ciudades alrededor, pero pues hay más de 40 millones de habitantes en un radio de 2 horas y media. Entonces tenemos muy buena convocatoria, vienen de ciudades vecinas y también vienen de las poblaciones vecinas. Hola, me llamo Humberto Jiménez Ríos, tengo 26 años, soy originario de la ciudad de Oaxaca y bueno, tengo ya algunos años dedicándome a esto del arte circense y pues la especialidad en la que me desarrollé en la Escuela de Artes Circenses en la Universidad Mesoamericana de Puebla fue el funambulismo
y de manera empírica, desde el 2008, empecé a aprender malabarismo. Aquí estamos en Santa María Nativitas, en el municipio de Aculco, pero estamos a 1,5 kilómetros de la cabecera municipal. Cuando vamos allá y hacemos nuestro espectáculo, no solo los niños, todos se acercan a quiero aprender eso, quiero que me enseñes eso, yo quiero hacer eso, ¿no? Y para nosotros es la oportunidad de nuevo de empujar esta propuesta en donde los chicos saben que aquí hay un oficio y ven que estamos bien equipados y que somos profesionales desde nuestro comportamiento, nuestra actitud hasta nuestra presentación. Y eso para ellos es muy aspiracional. Ellos saben que hay una nueva oportunidad que ellos no habían contemplado y ahora está aquí a la mano. Híjole, pues yo he estado fascinada de la invitación que me hizo Andrés. Ha sido un proceso muy padre y la verdad para mí yo estoy más acostumbrada a convivir con gente de teatro o con comunicólogos, que es mi primera especialidad y pues profesión. Y de repente conocí el clown, me enamoré del clown y viene este proyecto con cirqueros. Ha sido muchísimo aprendizaje, estoy aprendiendo a malabarear apenas y de repente es como, los admiro tanto que me encanta estar con ellos, ¿no? Que a veces digo, ay, en lugar de practicar, quiero verlos. Lo que hacemos es invitarlos aquí a que aprendan, a que practiquen, a que incluso construyan su propia utilería, sus aros, sus clavas, sus pelotas, ¿no? No les queremos vender nada, queremos que ellos se aseguren de tener la técnica para resolvérselo el resto de su vida. Mucha aptitud, ¿no? Cada vez mejor entrenados. Con ellos es con el ímpetu que tienen por ser tan jóvenes, también hay que levantarse muy temprano y quieren correr y ejercitarse y estar en forma y además entrenar y en las tardes construir nuevos espectáculos. El circense es el arte de la destreza corporal, la fantasía, el color. Dentro del código circense, los lenguajes escénicos se diversifican. En el trapecio, con sus coreografías, creando un ballet aéreo perfecto a través del equilibrio, los malabares y un depurado ejercicio en gimnasio multifuncional. Yo amo practicar esto, amo ejecutarlo, amo estar en un escenario, pero creo que esto solamente para mí en este momento es un conducto para poder compartir más amor, más alegría, más bienestar para la humanidad. Ahorita lo que yo siento es como voy subiendo un poquito mi nivel de artista. Creo que estoy siendo mejor artista y estoy aprendiendo, o sea, como todo lo físico, tanto a convivir, o sea, yo nunca había vivido como fuera de casa de mis papás y es la primera vez. Y, o sea, es convivir, a saber vender un show, a saber como o sea, como cuándo subir una foto para que tenga más rating y es como, o sea, cosas que no sabía y que pues sirven muchísimo para una vida como más profesional de artista. Somos un grupo de amigos que yo no conocía a ninguno de ellos más que a Andrés y fue como, vamos a vivir juntos, pero antes de eso hay como una vibra, una energía, una sinergia bien bonita, muy positiva, muy de mucha amistad, de mucho apoyo, compromiso y hay una sinergia bien padre entre nosotros. Entonces, creo que eso también ayuda mucho a que nuestros espectáculos crezcan. Pues todo eso, desde lo grandilocuente hasta lo íntimo, cabe en una compañía en donde pues son jóvenes los que se acercan, jóvenes muy decididos a defender su vocación artística, a vivir de esto, y no solo a sobrevivir, sino a vivir muy dignamente de esto. Eso para mí fue como lo que detonó el interés de fundar una compañía de circo contemporáneo. Y si bien no decimos payasos ni decimos circo, hablamos de hacer equilibrio entre el humor y la poesía. Y eso es el clown, eso es el payaso. Bueno, son manifestaciones que efectivamente hablaban hace un momento de evolución, no pueden quedarse en lo mismo que se hacía en la Edad Media, en estos espectáculos de calle o los mismos espectáculos con animales, porque además eso ya está completamente prohibido. Entonces está evolucionando a formas artísticas
diferentes. Se hablaba también, Rafa, de que no hay dramaturgia. Bueno, hay circos en los que incluso sí la puede haber. Ya ahora las hay, como el famoso Cirque du Soleil, que trabajan a partir de un guión y también reflexionando en estos temas de los personajes que hacen la delicia de chicos y grandes en el circo, que siempre es admirable toda la tesón que ponen, todo el trabajo que implica previo a estar en el escenario. Escuchábamos por ahí el nombre de Barnum, que también la semana pasada hablábamos de la más reciente película de Hugh Jackman, a propósito de este personaje, es un musical que se llama El Gran Showman. Entonces habrá que verlo para entender también esto, que mañana les vamos a presentar la segunda parte de este reportaje que nos preparó Salvador Perches. Efectivamente, y les tenemos una serie de reportajes que también yo creo que les van a gustar mañana en la segunda parte de este, pero les tenemos una nueva serie que ha preparado la agencia N22. Se trata de la serie Archivos Soterrados. Tenemos a continuación una nueva entrega. Veamos. La Biblioteca Nacional de México cuenta con una colección de incunables, es de hecho la más grande de México. Los incunables son los primeros libros que se imprimen. Este libro es de 1497 y en realidad es un libro de literatura, cuyo autor es Giovanni Boccaccio. Aquí podemos ver estas dos páginas que están fueron en su momento completamente tachadas o censuradas. Afortunadamente el tiempo ha ido diluyendo las tintas y ahora podemos ver el grabado y parte del texto. Entonces trata sobre una mujer que se hizo pasar por hombre en la iglesia y engaña a los miembros de la iglesia y lo eligen papa y lo nombran el Papa Juan. Pero después ella se embaraza y ahí es cuando descubren que era mujer y la llaman la papisa Juana. Entonces este libro fue censurado. Vemos a la papisa Juana rodeada de los cardenales pariendo. Para que no se asustaran las buenas conciencias, el producto sale vestido, ¿no? Este libro además es muy interesante porque los impresores de la época buscan también hacer atractiva la lectura. Y este es un ejemplo, ¿no? Esto se llama presentación en copa. Es decir, no es un texto justificado como lo conocemos ahora, y esto era también atractivo para los jóvenes lectores del siglo XV. Oye, está fantástico. No, es fascinante que el tiempo permita descubrir estas historias, estos secretos. Además, uno de los hitos más importantes en la historia de la Iglesia Católica, que es la papisa Juana, y todo un anatema, digamos, ¿no? En efecto, todo este halo de misterio que gira alrededor del mismo, si fue, si no fue, ahí están los textos que dan cuenta de lo mismo y para eso sirve la literatura. Efectivamente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Un recorrido por el mundo? Vámonos a pasear. ¿Sí? ¿Por qué Vamos. no? Docenas de artistas urbanos posan su mirada en el patrimonio cultural de Manila e inmortalizan en papel su estructura antes de su demolición. Son más de 200 edificios y monumentos que han acumulado severos daños tras el paso del tiempo y se preparan para un final inminente de acuerdo a la Comisión Histórica Nacional de Filipinas. La situación ha alertado a los activistas, quienes planean hacer conciencia a través de redes sociales con sus trabajos y enmarcar la importancia de dar mantenimiento a estas construcciones muchas veces olvidadas. Una cápsula tocó tierra después de 5 meses de expedición por el espacio exterior. Randy Bresnik, de Estados Unidos, Sergei Ryansatsky, de Rusia, y el italiano Paolo Nespoli fueron los pasajeros de esta nave que despegó de la Estación Espacial de Kazajistán y después de elevarse a 400 kilómetros por encima de la Tierra, aterrizó en las zonas nevadas de la región de Karaganda. Una de las tradiciones más comunes en vísperas navideñas es la bendición de los niños en el templo de Hachimangu en Shinjuku, Japón. Sin embargo, los japoneses han extendido esta tradición a los perros y gatos. Esto se debe a que actualmente la población de mascotas supera los 20 millones, muy por encima de los 15 millones que conforman la población infantil. Este será el 8º año consecutivo que los caninos y felinos se incluirán en la celebración. Y cuando regresemos, seguimos con más espectáculo. Seguimos con más espectáculo, pero también algo que no puede faltar en la agenda internacional. Se aproximan las elecciones en Cataluña. ¿Cuál va a ser el destino de esta comunidad europea? ¿Va a ser de España? ¿No va a ser de España? Ya les platicamos al regresar. Volvemos.
Dice el refrán, no hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla. El próximo jueves Cataluña saldrá de nueva cuenta a las urnas a votar, Laura, por algo que tiene que ver mucho más allá de una autonomía y que puede marcar un hecho sin precedentes en la historia de estas comunidades autónomas, pero no solo en España, sino a nivel mundial. Sí, no, a nivel mundial. Bueno, empezando por Europa, pues efectivamente eso agita muchas otras tendencias, muchos otros deseos de comunidades que también han buscado independizarse de países como España, como el Reino Unido. Vamos a hacer un recuento, un repaso de lo que está ocurriendo. Es un reportaje que prepararon Óscar Cortés y Karen Rivera a propósito de las consecuencias y de lo que puede suceder, porque insistimos, no solo es una cuestión de autonomía, tiene que ver con la Unión Europea, tiene que ver con la moneda corriente en Cataluña, hasta con el idioma. Esto es lo que les prepararon. Después de que el 1 de octubre se llevaran a cabo multitudinarios actos de apoyo al referéndum independentista de Cataluña, convocado por el gobierno regional y considerado ilegal por la justicia española, y después de que se aplicara por primera vez el artículo 155 de la Constitución, que controla la actividad de las comunidades autónomas, en Cataluña se convocará elecciones el próximo 21 de diciembre. Las elecciones del 21 obviamente estarían muy contaminadas por varias razones. Una, y esto es parte de la construcción del discurso del propio Puigdemont, cómo generar unas elecciones cuando hay una persecución política y cuando hay encarcelamiento de todos aquellos opositores. Dos, el presidente Rajoy viajó por primera vez a Cataluña después de que se aplicó el 155 y su discurso fue en el sentido de hacer un llamado a todas las fuerzas que fueran en contra de las representaciones políticas nacionalistas. Esto es, de alguna forma él ya está haciendo proselitismo y en el sentido de que vamos a acabar con esos nacionalistas. Partiendo de un par de convicciones. La primera es difícil de creer en México. Pero la verdad es que el gobierno de Rajoy y el gobierno de Puigdemont, antes de más, son dos gobiernos muy parecidos. Yo comprendo que cuando me escuchen aquí me dirán, pero esta señora ¿qué dice? Pero es la verdad. Son gobiernos muy parecidos. Son gobiernos que han aplicado las recetas de austeridad que llegaban de Bruselas de una forma salvaje. Han paralizado las inversiones en servicios públicos, han aplicado la reforma laboral, han precarizado el empleo y han legislado contra los intereses de sus propios ciudadanos. Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas de España. Se encuentra ubicada al noreste del país y es habitada por más de 7 millones de personas. El sistema institucional en el que se organiza políticamente es la Generalitat, formado por el Parlamento, el Consejo Ejecutivo y la Presidencia. 11 partidos participarán en las elecciones del 21 de diciembre, entre ellos la coalición independentista, Juntos por Cataluña, que congrega al Partido Demócrata Europeo Catalán, PDeCAT, y a Convergencia Democrática. Esta coalición es liderada por el expresidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, quien desde Bélgica prepara su candidatura. El PDeCAT, que venía, digamos, de Convergencia y Unión, que es un partido histórico de la esfera ideológica conservadora catalana y que gobernó en Cataluña en distintos momentos. Este es un partido que a partir, digamos, del comienzo de este nuevo milenio ha tenido dos grandes problemas. En parte, dos grandes problemas que articulan lo que yo llamo una crisis de legitimidad, a la cual responden con esta idea de la independencia. Uno, la corrupción. Son partidos que han tenido crisis de corrupción muy grandes. Tienen juicios, han tenido una gestión de los recursos públicos muy cuestionable y que se ha vuelto pública y que ha afectado su legitimidad. Podemos observar que también Puigdemont está en Bélgica porque los separatistas flamencos son los que también han estado apoyando a Puigdemont en todo este proceso. Y obviamente tiene una gran base de simpatías en Bélgica. Recordemos que el gobierno belga está conformado por una coalición y gran parte de esa coalición son los nacionalistas flamencos. La segunda, que creo quizá es la más importante, que a partir de 2008
estos partidos lideran todas las políticas de recortes brutales frente a la crisis económica que se estaba dando en Europa, en el mundo y en España. Entonces, me parece que la estrategia independentista es una estrategia para, de alguna forma, responder a esta crisis de legitimidad y, de alguna forma, engañar a la sociedad y hacerle mirar hacia otra dirección. El independentismo ha logrado articular un discurso súper atractivo porque ha hecho una propaganda extraordinaria. Yo creo que el ejercicio de propaganda independentista se va a estudiar en las escuelas de publicidad en el futuro, porque ha sido realmente una campaña extraordinaria que el gobierno de España no ha sabido contrarrestar. Pero el problema de los independentistas es que se han creído su propaganda. Esquerra Republicana de Cataluña, el ERC, encabezado por Oriol Junqueras, líder independentista, quien tendrá que realizar su campaña desde el centro penitenciario de Estremera, donde se encuentra acusado de rebelión y malversación de fondos públicos, y quien estará representado por Marta Rovira, así como Ciudadanos, partido encabezado por Inés Arrimadas, que busca enterrar el proceso soberanista, son hasta ahora los partidos con mayor porcentaje de aceptación en las encuestas. ¿Qué se espera precisamente del gobierno español? Que siga con la misma vía, celebre unas elecciones, hagan una gran campaña y su gran apuesta es que ganen aquellas posiciones en contra del independentismo, precisamente. Con información de Óscar Cortés y Karen Rivera, Noticias 22. Bueno, este es, digamos, un contexto muy contemporáneo. Hay que irse también a la historia, hay que ir un poquito más atrás para entender de qué se tratan estas diferencias que no solamente son recientes de economía o de política, sino que tienen que ver con asuntos más profundos como la cultura. Un panorama delicado y la moneda está en el aire, por supuesto, después del 21. En Noticias 22 seguiremos dando cuenta de lo mismo. Y en otros temas, en el marco de la celebración por los 150 años del Canadá, el país de la hoja de maple trajo a la capital una de las principales disciplinas de las que son maestros, el patinaje artístico. Las bajas temperaturas que tuvo la Ciudad de México el fin de semana no inhibieron al público que disfrutó de la exhibición de patinaje artístico que ofreció la Embajada de Canadá para clausurar los festejos de su 150 aniversario. Estamos festejando 150 años de la Confederación Canadiense, entonces a través del mundo y a través de Canadá estamos haciendo muchos eventos para conmemorar este hito histórico y también para renovar nuestro sentido de lo que es ser canadiense y compartírselo con el mundo. La elegancia de los movimientos y el nivel de las acrobacias que realizaron las parejas canadienses provocaron el asombro de los asistentes. Los primeros en participar fueron Caroline Sunsais y Shane Fairus. Ofrecieron una rutina con ritmos latinos, mientras que Camille Rest y Andrew Wolf destacaron por sus elegantes movimientos a ritmo de tango. La exhibición cerró con la participación de los mexicanos Florencia Calderón y Donovan Carrillo, quienes pusieron a bailar al público. Siento mariposas en el estómago cuando estoy adentro del hielo, siento que tengo que explotar todas las emociones que estoy sintiendo en ese momento y la verdad es algo increíble, es de las mejores sensaciones que tengo. Este espectáculo fue una muestra de las actividades que Canadá ha desarrollado a lo largo de su historia, en los ámbitos económico, artístico y social, que está registrado en la exposición Nieve, los canadienses y el frío, que se encuentra en el Museo Nacional de las Culturas. Es una exposición que muestra lo que es la cultura, la sociedad con tanto frío y tanta nieve, tanto como estamos en Canadá. Noticias 22. Óscar Cortés. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo, hay que darse una vuelta y celebrar estos 150 años del Canadá. Además, recordar que no solo en el patinaje artístico, sino también una de las ligas más importantes de hockey a nivel mundial. El hockey es, digamos, son los reyes del poco hockey. como el fútbol en muchos países de América Latina, ¿no? Así es. Nos despedimos recordando a Paul Butterfield, este gran músico, a 75 años. Ayer se cumplieron 75 años de su natalicio y con este recuerdo los dejamos, Laura. Natalicio, él falleció muy joven, él estuvo en Woodstock, un músico de blues, lo recordamos. Hasta mañana.